En primer lugar, le cedo la palabra a nuestra querida doctora Marisa Lazo. Buenos días, muchas gracias. Y gracias por la invitación. Tengo pésima memoria a pesar de ser historiadora, así que no haré la lista de agradecimientos, porque por miedo a que se me escape alguien. Cuando estaba pensando en esta ponencia, pensaba, bueno, ¿qué yo le puedo decir a expertos en las leyes, en el derecho constitucional como historiadora? Y bueno, la respuesta fue, tal vez puedo hablar un poco del contexto alrededor de esa creación de esas constituciones y un poco de algunos precedentes históricos. Lo que voy a hacer hoy es comparar dos momentos cruciales, creo yo, para la definición de quién es o qué es un ciudadano en Colombia, en Panamá, en América Latina, qué es la nación y qué tiene eso que ver con la identidad racial. Y esos dos momentos son las constituciones de Cádiz y entender después los años 50, cuando se van a dar algunas de las cosas más radicales, ¿no? La Declaración de Sufragio Universal Masculino, abolición de la esclavitud, a la luz de ese precedente que fue la Constitución de Cádiz y las constituciones de los años 1810 que se dieron en otras partes de América. Entonces, bueno, si me permite voy a leer algunas cositas y otras las voy a contar. Los ideales de libertad, igualdad y ciudadanía de la Ilustración enfrentaron tal vez sus mayores retos y alcanzaron sus consecuencias más dramáticas en las colonias americanas. Aquí, estos ideales confrontaron directamente sus opuestos más extremos, la esclavitud, el colonialismo y el racismo. El poder de estos opuestos solo era igualado por la violencia y duración de las luchas para resolverlos. Fue en América que la democracia se vinculó por primera vez con la igualdad humana, sin consideración alguna de raza y origen geográfico. Y fue aquí que las guerras anticolonialistas enfrentaron por primera vez una pregunta que se volvería común durante las guerras anticolonialistas de la era moderna. ¿Cómo construir identidades nacionales unificadoras en sociedades atormentadas por el racismo y los conflictos étnicos y raciales? La respuesta para esta pregunta, nunca fácil ni automática, no fue determinada solo por las élites blancas, también lo fue por los indígenas y las gentes de ascendencia africana. ¿Y qué estoy diciendo aquí? ¿Cuál es la pregunta? Es que un problema que después se va a dar en África, que después se va a dar en Asia, que después se va a dar en otros lugares, se da por primera vez en las Américas. Que es aquí una sociedad postcolonial tiene que definir ¿y quiénes somos nosotros? ¿Cómo nos vamos a unir? ¿Quién va a pertenecer a la nación o no? Entonces, una cosa que va a ser recurrente, que se ha vuelto recurrente cada vez que hablo, es recordar que esas cosas que nos han enseñado, que son modelos importados, como la democracia y la república, son muy nuestras. Y en realidad ayudamos a inventarlas. En ese momento, a principios del siglo XIX, cuando casi nadie tenía eso. Entonces, ¿cómo empieza ese invento y qué tiene que ver justo Rosemena con ese invento y el contexto en el que vive? ¿Qué pasa en las Cortes de Cádiz? Bueno, las Cortes de Cádiz, para los que no saben, en 1810 Napoleón invade España, comienzan los movimientos independentistas en la América Española porque se quedaron sin rey, el rey estaba en la cárcel y bueno, como no hay autoridad, la teoría política de algunos decía la soberanía vuelve al pueblo. ¿Pero qué significa eso? ¿Quién nos va a gobernar ahora? Y comienza un momento de enorme creatividad política con las juntas que comienzan a definir cómo nos vamos a gobernar. Para hacer una historia larga, corta, se juntan el primer Congreso Constitucional para todas las Américas en España, en Cádiz, al mismo tiempo, y esto es importante, que en algunas regiones como Cartagena y Caracas también se están reuniendo congresos constitucionales. Y allí surge una pregunta fundamental. ¿Quién es ciudadano? ¿Quién tiene derecho a ser ciudadano y quién pertenece a la nación española? Y se vuelve uno de los debates más importantes en ese momento, porque si se decía que todos eran ciudadanos y entonces se contaban los votos para representantes de todos, América iba a tener más representantes que España y se iba a cambiar la balanza de poder. Entonces los españoles se oponen a la ciudadanía
de los descendientes de África, como le dicen en esa época. Y los diputados americanos, de esas cosas en esos momentos históricos particulares, que tal vez unos años antes no lo hubieran defendido, se ven en la posición de tener que defender los derechos ciudadanos de los descendientes de África. Y sucede algo que es muy importante para la creación de identidades nacionales, que es identificarse uno en relación al otro. Y defender la ciudadanía de los descendientes de África se convierte en sinónimo defender el patriotismo y la república. Y lentamente se convierte también no defenderla en ser realista y en ser español. Y en esas dicotomías que se crean en esos momentos de guerra, de revolución, se va afianzando una identidad nacional republicana. ¿Y qué es lo que es? Una cosa muy original, ¿qué es lo que van a decir para que ustedes tengan una idea y no sea todo parecido? Los diputados españoles en Cádiz, y todos estos debates se leían por toda América, eso no eran unas cuantas personas ahí debatiendo, sino que se publicaban, se repetían, se enteraban la gente en los ejércitos que estaban peleando las guerras. Entonces los españoles decían, miren, ustedes no están listos para esa igualdad, y además se la pasan peleando entre ustedes y hay todas estas jerarquías, no podemos dar la ciudadanía. ¿Y cómo contestan? ¿Y cómo van inventando otro concepto los diputados de Cádiz? En respuesta, los diputados americanos presentaron una noción de la diferente nacionalidad en la que la contribución social a la patria, la cuna y la educación prevalecían sobre el origen. Utilizando las ideas del abad Emanuel Selles sobre el trabajo productivo, que también era una cosa novedosísima, ¿no? Que lo importante no era el origen social, de dónde habías venido, que es en la Revolución Francesa, sino lo que contribuías a la nación con tu trabajo. Los diputados americanos defendieron la idea de que los ciudadanos eran aquellos que desempeñaban un trabajo útil, una idea que la Constitución de Cádiz admitió para los miembros de las clases productivas, a excepción de aquellos con ascendencia africana. Los diputados americanos les recordaron a los españoles que en las Américas las castas constituían una mayoría dentro de las clases productivas. Los diputados americanos exaltaron en detalle el arduo trabajo agrícola de los pardos, es decir, los mulatos, sus contribuciones como artesanos y su invaluable papel en la milicia. Un diputado llegó incluso a decir: las castas son las depositarias de toda la felicidad americana. Su contribución a la riqueza y bienestar de la nación legítimamente les daba derecho a la ciudadanía. Los diputados americanos enfatizaron una idea de la nacionalidad que privilegiaba la cuna, la cultura y el amor a la madre patria sobre los orígenes. De acuerdo con uno de los diputados, los pardos eran españoles por nacimiento y han mamado desde la cuna la religión, idioma, costumbres y preocupaciones de España. Otro diputado argumentaba que la gente de ascendencia africana, nacida en América, se forma en aquella tierra, la ama y la mira como a su patria. Entonces, esa es la idea muy novedosa que va surgiendo, ¿no? Aquí no importa de dónde vienes, sino tu amor por la patria, tu trabajo en la patria, independientemente de cualquier otra cosa. Pero eso, y esto es lo importante, y de aquí no se preocupen, yo voy a hablar de Justo Rosemena. Aquí lo que uno a veces se olvida es que mientras esto estaba pasando en Cádiz, en 1811, en 1812, habían cosas que estaban pasando en Caracas y en Cartagena, que son dos ciudades fundamentales para estas primeras repúblicas, ¿no? Se crea la República Cartagena. Y allí, estos artesanos, que son los primeros republicanos, los más radicales en la época de la Revolución Francesa, las revoluciones hispanoamericanas, casi todos eran de ascendencia africana y eran libres. Y ellos son los que van a presionar a los patriotas. Y va a ser cuando se enteran que en España los españoles dijeron no les vamos a dar la ciudadanía, que van a empujar por la independencia. Y van a darse, que en los debates van a decir que no. Y son estas constituciones americanas las que primeras, después de Haití, que van a decir todos pueden ser ciudadanos, independientemente de su color. Y se va a crear, y lo que yo creo que aquí es importante resaltar, es que estas cosas no pasan si no hay un contexto político, si no hay una gente
que está presionando a estos legisladores para que implementen e inventen o creen estas leyes tan novedosas. Y esto es importante para pensar después, ¿por qué Justo Arosemena en el 56, en el 55, va a decir las cosas que él va a decir que son tan radicales, ¿no? ¿Cuál es el contexto de Justo que lo va a llevar? ¿Y qué podemos aprender de estas guerras de independencias para entender los años 50? ¿Qué es lo que pasa también en estas guerras de independencia en este momento? Que quedan pendientes algunas cosas. Se va a declarar la igualdad legal para todo el mundo, independientemente del color de piel, y eso en 1810 es muy radical, ¿no? Hasta hace poquito las leyes decían que si tú no eras legítimo, que si tú tenías algún antepasado, si sea tu tatarabuelo esclavo, no podías ir a la universidad, sin una excepción del rey, o no podías trabajar en algunas profesiones. Esto se va a acabar. Era también una sociedad colonial en que, dependiendo de quién eras, te sentabas al frente de la iglesia o atrás, o en la procesión no podías pasar por un lado, muy jerarquizada, y de repente, en 1810 dicen, se acabó esto, ¿no? Vamos a ser iguales. ¿Qué queda pendiente? La abolición de la esclavitud. Porque curiosamente a veces pensamos que primero sea la abolición de la esclavitud y después la igualdad. Y fue al revés, porque había mucha gente libre de ascendencia africana, como le decían en la época, y que obtuvo su libertad, su igualdad enseguida. Pero quedaba pendiente la abolición de la esclavitud. Eso no se resolvió con las guerras de independencia. Pero lo que quedó claro y sí se resuelve en ese momento es que la esclavitud es mal. Está mal, una república no debe tener esclavos. La pregunta era cuándo y cómo se va a dar eso. Y la otra cosa que queda pendiente es el sufragio. Ok, son todos iguales, pero ¿qué significa eso en términos electorales? ¿Quién tiene derecho a votar? ¿Cuáles son los requisitos de propiedad que son necesarios o de educación? Vamos a poner límites, sí o no, y las primeras constituciones van a poner límites. Entonces, este es el precedente, ¿no? Se dan esas leyes que cambian tanto la manera de ver el mundo y la identidad nacional y se refuerzan porque se asocian con la causa patriota. Los patriotas creen esto y los españoles no, y eso le da mucha, mucha fortaleza. Nosotros somos esto, ustedes no. ¿Qué va a pasar en los años 50? ¿Y cómo entendemos lo que está pasando en los años 50? Entonces, lo que yo los quiero invitar es a pensar que en las cosas que está escribiendo Justo Arosemena, en un texto sobre todo, o en dos momentos, en el texto La Cuestión Americana, que es uno de los textos más interesantes y radicales de Justo Arosemena, y también en su discurso cuando se funda el Estado Federal, en los que él va a llevar el ideal democrático de las guerras de independencia a otro nivel, aún más alto. Y yo quisiera invitarlos a que no pensemos que Justo Arosemena está aislado cuando él está pensando en eso, sino cuál es el mundo que lo rodea y cuál es ese mundo que lo rodea que lo va a llevar a decir las cosas que está diciendo. Y el mundo que lo rodea es el Istmo, en gran parte, y la sociedad panameña del siglo XIX, en ese momento. Entonces les quiero leer algunas de las cosas que dice Justo Arosemena para que pensemos en lo que eso significa en el contexto panameño. Dice, la raza de origen latino no ha comenzado a fundar su civilización sino con la democracia. Desde 1810 hasta hoy ha vivido en completo drama de revueltas, de ambiciones y de sangres. ¿Pero por qué? Es porque esta raza tenía delante una tarea de constante demolición del pasado y de incesante elaboración del porvenir. Esa es la obra que la democracia ha ido realizando. La obra ha sido difícil, muchas veces insegura y movediza, pero se ha seguido adelante y se va cumpliendo irrevocablemente. Una raza eminentemente espiritual, heroica y caballeresca, pero degenerada. Ya la raza latina, cansada de las luchas y de los vaivenes políticos y religiosos, piensa en las aventuras y en el oro. Encuentra con un hombre inspirado que le ofrece un mundo nuevo y se lanza a las soledades del océano en busca de lo desconocido.
Colón descubre la América y su raza se apodera de toda la parte central y la meridional del inmenso continente. Después de la conquista viene la explotación material y esa explotación infecunda, estúpida, sin misión, sin doctrina elevada, dura siglos. No le gustaba mucho la colonia. Y sin detenerse hasta la hora en que los pueblos se levantan y la revolución deja fundadas las nacionalizadas. Es entonces que la civilización latina empieza su camino en América, porque es entonces que esta raza sentimental encuentra, apelando a la democracia, el elemento de su fuerza, de su progreso y de su gloria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos está diciendo Dr. Rosemena con esto? Está diciendo algunas cosas muy originales y muy distintas a las que decían. Primero, se opone un poquito a los que lo habían prescindido más tímidamente unas décadas antes, que decían que la democracia era excesiva, que no estaban listas las repúblicas para la democracia. Y él dice, no solo dice que sí están listas en ese momento, en el 56, sino que es la esencia de la civilización latina. Y además dice, la conquista fue un desastre, toda la colonia fue un desastre, pero lo vamos a superar con esta cosa nueva que es la democracia. Y allí está el futuro, ¿no? Ese es el futuro de América. Esto es lo que vamos a hacer. Pero no solo, sino que él dice también en el 56, y se compara con los Estados Unidos, que la enorme diferencia es que en el 51 se declara la abolición de la esclavitud en Colombia, ya no hay esclavos. En Estados Unidos sigue siendo un país esclavista. Y dice, la república exige la libertad y la igualdad, el derecho de todos respetados simultáneamente. Y en Estados Unidos se ha faltado desde el principio a la lógica de la república, porque se ha conservado la más espantosa y cruel de las iniquidades, la esclavitud. La república es una mentira donde quiera que la sociedad reconoce amos y esclavos. Y sobre el caso hispanoamericano y panameño, pero nuestro territorio se ha librado ya de todos los enemigos de la república. Echamos complacidos una mirada en nuestro derredor y no alcanzamos a ver sino hombres en el pleno goce de su dignidad. La odiosa esclavitud no es ya sino un recuerdo, penoso y humillante, pero en fin un recuerdo. Tenemos libertad, precisamente porque carecemos de libertades. Nadie es aquí superior a su vecino y no se considera más que personas. A veces cuando leemos a personas como Justo Rosemena, que escribían muy bien, que han dejado un legado escrito hermoso, que sabían cómo decir estas cosas muy bonito, pensamos que estas ideas no les llegan así por iluminación espontánea, el Espíritu Santo, y se nos olvida la sociedad en la que viven. ¿Y qué es lo que los lleva a decir esas cosas que en ese momento, ahorita nos pueden parecer palabras vacías, ¿no? Igualdad, igualdad, ya lo hemos dicho por 200 años, pero en ese momento no eran palabras vacías. Eso es lo que quisieran que me creyeran, o que recordaran, no sé cómo decirles el peso que tenía decir algo así en 1853, ¿no? El 56, 55. Que se acaba de declarar en el 53, el de sufragio universal masculino, es decir, por primera vez en lo que es Panamá y Colombia, todos pueden votar, independientemente de cualquier cosa, riqueza, lo que sea, y se abolió la esclavitud, o sea que los que eran esclavos ya eran iguales y podían votar, ¿no? Eso para ese momento era un mundo nuevo, era un mundo totalmente nuevo. Pero ¿cuál es el contexto? ¿Y por qué en el 56 Justo Rosemena está diciendo esas cosas? Entonces hay que echar un poquito para atrás y pensar en el mundo que lo rodeaba. ¿Cuánto tiempo me queda para echar para atrás? 6 minutos, ok. Hay que echar son cosas que sabemos algunos, pero lo que está pasando en Panamá es el Gold Rush, es la fiebre de oro de California. Es una sociedad que desde la independencia está muy activa políticamente. Los cónsules hablan en Panamá para esa época de un partido liberal negro. No sabemos suficiente sobre quiénes eran ellos, qué pensaban,
cómo conversaban con alguien como Justo Rosemena, cuál era la relación entre ellos. Son cosas que hay que investigar. Pero por lo que hemos estudiado para otras regiones, como Cartagena, como Caracas en Venezuela, seguramente allí había un diálogo, un contacto. No estaban callados, estaban publicando los periódicos, estaban yendo a las reuniones de esos partidos liberales, eran parte de la organización y era el mundo que rodeaba a un liberal como Justo Rosemena. La otra cosa que hay que pensar es que igual que en las guerras de independencia, la idea de igualdad se fortalece en oposición a España, aquí se fortalece en oposición a otras dos cosas. Primero, a los conservadores, o sea, son los liberales, se crea una identidad liberal muy fuerte, somos nosotros los liberales los que estamos cambiando el mundo, lo que ellos creen en 1800, en los años 50, y creen eso, no somos conservadores. Y además, en el caso de Justo Rosemena, somos republicanos americanos, no somos Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos comienza a reemplazar a España como ese otro al que uno se opone. Y también los conservadores comienzan a reemplazan a los que antes habían sido los monarquistas o los realistas, ¿no? Y se mantiene esa dicotomía, esa posición que hace que tú te identifiques con tu causa, con una idea. Y aquí no estoy diciendo si eso es bueno o malo, simplemente estoy escribiendo lo que pasó, ¿no? Cómo la gente se identificaba en esa época. ¿Y cuál es ese contexto en que eso se está fortaleciendo en un lugar como Panamá? Hay que imaginarse, ¿no? Panamá en ese momento está lleno de políticos que ha sido muy descrito en la zona transísmica, en los pueblos que ya no existen, en cruces, en gorgonas, donde pasaban todos estos viajeros que venían de Estados Unidos, de Europa, y que venían en grandes cantidades. Se describe que se bajaban de un barco 1000 personas y entonces hay que imaginárselos negociando, entrando a los barquitos, bajando, parando en los pueblos, se portaban mal. Y alguien, no sé, llegaba un viajero a Estados Unidos, se portaba mal, se metía en una pelea y había que meterlo a la cárcel, la policía. ¿Y quién era la policía? ¿Y quién era el que lo juzgaba? ¿Quién era el juez? Era un probablemente liberal, de ascendencia africana, libre, y eso creó conflictos en la zona transísmica. Conflictos que eran cotidianos entre un sistema republicano que había declarado la abolición y la igualdad, que tenía en puestos de poder, y así lo describen, como alcaldes, como jueces, como el que te mete a la cárcel, que eran personas de ascendencia africana, y, como se decía en la época, y estos viajeros blancos norteamericanos. Y esa era la cotidianidad de Panamá y por lo tanto era la cotidianidad de Justo Rosemena. Era el mundo en el que vivía, que él estaba constantemente en estos conflictos y donde se estaba definiendo eso que estaba en el papel tan bonito, qué significaba en la realidad. ¿Era posible que tú podías realmente ser igual, tener una posición de autoridad y meter a alguien que se porta mal a la cárcel o no te iban a dejar? ¿No? Y para entender entonces la cuestión americana y eso que él dice, entonces hay que pensar que él tenía años viendo estas cosas, ¿no? Por lo menos desde el 48-49 para el 56, cuando se da la taja de sandía, y él escribe después de esto, ese es el mundo. Y en lo que yo los invito entonces a imaginarse esas conversaciones que no hemos estudiado bien, que no sabemos, entre esos liberales panameños, de muchos orígenes distintos, que estaban diciendo, bueno, ¿cómo vamos a implementar esta Constitución del 53? ¿Cómo vamos a implementar estas leyes de igualdad? ¿Qué significa eso en el día a día de la política? ¿Cómo nos distingue eso de nuestros oponentes conservadores? ¿Cómo nos distingue eso de otras repúblicas en el hemisferio? Y que es ese universo que nos tenemos que imaginar hasta que lo investiguemos mejor, pero que sabemos que existía por otros lugares que hemos investigado en Cartagena o en Caracas, el que explica por qué Justo Rosemena en el año 56 va a decir cosas como la democracia es la esencia de ser latino, ¿no? Que hoy nos parece, si uno le dice eso en la calle a alguien hoy te va a decir, ay, ese es un chiste, ¿no? Nosotros no somos demócratas, no tenemos nada de eso. Y yo creo que hay que recordar eso, si uno cree en esas cosas, porque es nuestra historia, ¿no?
en nuestra historia y recordaré cómo se dan esos orígenes de esos ideales electorales democráticos que son muy nuestros y en los que fuimos muy, muy originales en el siglo XIX. Gracias.